El Señor Jesucristo es el maestro más grande que ha pisado este planeta. No solo Él era la encarnación de la verdad, Él era la verdad. Y tenía un estilo único de enseñanza, un estilo fascinante que las mismas personas que lo escuchaban decía que Él no hablaba como los fariseos o como los saduceos y como los escribas, sino que Él hablaba como un hombre con autoridad. Su estilo de enseñanza era único. Muchos saben que Él ocupaba las parábolas. Algo no nuevo, porque realmente los rabinos ocupaban esa estrategia para enseñar partes de la ley mosaica, pero había una diferencia muy grande con Jesucristo, que fue lo que asombró a todos. Él no lo ocupaba para hablar de la ley mosaica, Él ocupaba las parábolas para dar una nueva revelación, diferente a las que ninguno había escuchado. Desde ahí comenzaba a inspirar y comenzaba a expresar que Él era Dios, que Él era el gran yo soy. Él mismo decía que Él no hablaba bajo su propia autoridad, sino que Él estaba bajo la autoridad de su Padre, que le había dado mandamientos sobre qué decir y qué hacer. De hecho, ilustrando la historicidad de lo que hacía Jesús, que ningún otro lo hacía, tú puedes buscar en el Nuevo Testamento, y en ningún otro lado aparte de los evangelios se mencionan las parábolas como las hacía Jesús, en ningún otro momento. Y ahí cabe el detalle de la manera que Cristo enseñaba, como ninguno enseñaba, como ni sus apóstoles enseñaron. La palabra parábola viene de dos palabras griegas, una que es para y otra que es balo. Para se ocupa para algo que está junto a otra cosa, y balo es algo que se lanza, algo que se arroja. Por lo tanto, la palabra parábola es algo que se lanza para ilustrar una verdad, o algo que se lanza para ilustrar algo. Y de hecho, los mejores maestros, los más reconocidos en el mundo, son las personas que realmente saben explicar, ilustrando con cosas de la vida cotidiana, una verdad. Pero a diferencia del uso común de las parábolas, Jesucristo tenía algo diferente. Jesucristo tenía un detalle que muchos no entendían. Y de hecho, cuando Él habló de la parábola del sembrador, dijo algo muy interesante: el que tenga oídos para oír, oiga. Y muchas de las personas que los podrán escuchar dirán: ¿cómo? Pero yo tengo oídos. Todos tienen oídos, ¿no? A excepción de alguno que le falta alguno, pero tenían oídos y tenían sentido para oír. ¿Por qué decía eso? Y Cristo se los dijo aparte a sus discípulos, que a ellos, a sus discípulos, les daba el significado de esas parábolas, porque ellos sabían escuchar, lo escuchaban porque realmente creían. En cambio, había personas que solamente escuchaban para lanzarle críticas, lo escuchaban simplemente para atacarlo. Y así pasa en el actual mundo. A veces hay gente que realmente escucha la palabra de Dios, y hay gente que solo la oye para criticar la palabra de Dios. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay gente que solamente oye por oír, y hay gente que de verdad escucha, porque hay gente que escucha y esa palabra penetra en su corazón. Porque la fe, dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay gente que está tan entenebrecida en sus razonamientos y en filosofías huecas, humanas, humanistas, que aunque escucha la palabra de Dios, no rompe las coyunturas que están en su corazón, no rompe esa barrera. Y no porque la palabra de Dios no tenga el poder, claro que la tiene, pero la persona se niega a escuchar. Y es algo que, como les decía, Jesucristo se los dijo a sus discípulos, que a ellos se les daba a conocer los misterios del reino de Dios, pero los de afuera, a los que realmente solo escuchaban por juzgar la palabra, o escuchaban solo por curiosidad, les hablaba en parábolas precisamente para confundirlos. A veces la gente creía que lo hacía para ilustrar o para hacerlo más fácil, pero en realidad lo hacía a propósito, para confundir las mentes de personas que solo escuchan la palabra de Dios por conveniencia, o que solo la escuchan pero realmente no penetra en su corazón, porque hay intereses de por medio. Hay gente que escucha la palabra de Dios o para criticarla, o para tomar solo lo que le conviene a su vida y no lo que es el evangelio. De hecho, Jesucristo no solo vino para revelarnos el reino de Dios, sino también para juzgar a aquellos que no quieren escuchar la verdad, como los fariseos, como los saduceos, e incluso personas que estaban ahí. Y no solo hablo en esos tiempos, en nuestros tiempos hay personas así. Se sigue repitiendo el mismo patrón. Hay gente que escucha la palabra y la recibe, esa palabra penetra en su corazón, porque en todos los hombres hay una necesidad de Dios que muchas veces queremos llenar o suplir con otra cosa, y creemos superficialmente que a veces placeres mundanos o placeres del mundo
nos dan nos llenan ese hueco o nos llenan esa satisfacción momentánea, pero desgraciadamente el ser humano confunde la felicidad con el placer, y nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser la felicidad en Jesucristo que el placer momentáneo de la carne. Lucas 2:34 de hecho dice que Jesús vino por una subida y una caída de muchos. Jesús dijo: no he venido para traer paz, sino una espada, porque he venido para poner a un hombre contra su padre, y una hija contra su madre, y una nuera contra su suegro. Y en realidad muchos se confundirán con ese pasaje. ¿Por qué? ¿Cómo? No vino a traer paz sino espada. A lo que quería venir a decir Jesús es que sí vino a revelar el reino de Dios, pero también abrir los ojos a aquellos duros de corazón, aquellos que por su soberbia, por ideas humanistas en su corazón, por erigirse como Dios, desprecian el Evangelio, desprecian al Hijo de Dios, y sobre todo desprecian la gloria de aquel que venció la muerte, y eso impide que les resplandezca el Evangelio de la gloria de Jesucristo. Para aquellos que creen la palabra, lo que Jesucristo hablaba era el aroma de la salvación, el perfume de su Redentor. Pero para aquellos, y eso también es bien, la Biblia lo dice, para aquellos que simplemente lo escuchaban para criticarlo, o que les molestaba su mensaje porque les decía muchas verdades, ellos lo veían como la piedra de tropiezo, aquel que querían tirar, aquel que querían derribar, porque no les agradaba lo que le hablaba. Porque la primera palabra de Jesucristo no fue yo soy amor, sino, y habló del amor, claro, pero la primera palabra de su ministerio de Jesucristo fue el arrepentimiento. Arrepiéntanse, que significa vuélvanse a mí. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos sea acercado. Y fue la primera palabra de Juan el Bautista en su ministerio también. Y por eso Jesucristo vino a quitar la venda de los ojos a los que iban a recibir la palabra, pero también para aquellos duros de corazón, que solo escuchaban para verlo como una piedra de tropiezo. Y precisamente la parábola que quiero ilustrar hoy es la parábola del juez injusto, que se encuentra en Lucas 18:1-8. Al comienzo de este texto, Jesucristo nos dice: siempre deben orar y no desanimarse. Es el punto central y explica esa verdad, lo que está diciendo de que no debemos de dejar de orar ni desanimarnos, precisamente con la parábola del juez injusto, donde se trata de una mujer viuda y un juez que realmente no tenía temor de Dios ni temor de los hombres, que realmente hacía las cosas simplemente por su vanagloria. Pero llega un momento en que la insistencia de la viuda es tanta que el juez se cansa y no le queda de otra o más remedio que llevar el juicio para que no lo deje de molestar la viuda. Bueno, ¿por qué Cristo quiso ilustrar esa parte, esa persistencia de la mujer? Porque así es lo que Cristo quería para nosotros, que persistiéramos en la oración, que no nos rindiéramos, que persistiéramos buscando su rostro a través de la oración y a través de la intimidad con Él, meditando su palabra. Y eso es lo que quería ilustrar en el reino de Dios, los perseverantes, los que persisten en el Señor. No aquellos que vienen las tribulaciones y son mala semilla, que vienen las tribulaciones y se apartan de la fe, apostatan de la fe, y eso refleja simplemente que nunca creyeron, que su nacimiento no fue verdadero. Y esta parábola precisamente contrasta, ya que cuánta justicia podría haber en un juez que no le importaba ni Dios, pero tampoco le importaban los humanos, o sea, no le importaba nada más que él. Cuánta justicia puede haber en un juez, pero la insistencia de esa persona produjo que incluso un juez injusto tomara la decisión de tomar el juicio y para que lo dejara de molestar, liberarla. Y eso contrasta con la actitud de los hombres. En este mundo hemos visto juicios injustos, a veces vemos corrupción en las autoridades, y aquí contrasta la actitud de la naturaleza caída de los hombres, como somos malos y pecadores, con la actitud de Dios. Dios quiso contrastar que si a un juez injusto, como son los hombres, falibles y con equivocaciones, aún más el Señor, siendo un juez justo y verdadero, no tardará en su respuesta. El Señor escucha pacientemente, inclina su oído y te escucha. Y es algo que dijo. Al aclarar esto, Jesús dice: escucha lo que dice el juez injusto, y no dará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. ¿Se demorará mucho sobre ellos? Te digo que les dará justicia rápidamente. El Dios que servimos es un Dios que escucha a su pueblo, pero quiere persistencia en la oración, que le busques con todo tu corazón. Y esto contrasta mucho con algo que los israelitas sabían.
El faraón fue ese tipo de juez injusto, un juez que no le importaba ni Dios ni los hombres, sino solo él. Y contrasta con el hecho de que, como les digo, la actitud del hombre y la actitud del Señor. Dios ha sido el mismo con Israel y con nosotros, con su iglesia, desde siempre, no ha cambiado. Y el mismo Jesucristo continúa diciendo en Lucas 18:8, ¿encontrará Cristo fe en su iglesia o todo se desintegrará en incredulidad? Porque las personas han dejado de orar y en medio de la adversidad se han desmayado. Si hoy viniera Jesucristo, ¿cómo te encontraría a ti? Ya seas creyente o no creyente. ¿Cómo te encontraría? Y te dieras de topes que siempre sea real. Siempre Jesucristo sí fue real. ¿Cómo te encontraría? Y a ti, sobre todo a ti cristiano, sobre todo a ti creyente del Señor, que te dices creyente, que cualquier tribulación momentánea, que en realidad no son tribulaciones, porque los apóstoles le llamaron eternos pesos de gloria. Nosotros lo vemos como lo peor. Cualquier cosita que nos venga, cualquier prueba que nos venga, y a veces cosas que nosotros mismos nos provocamos y les llamamos pruebas, o decimos o publicamos que Dios les da las mejores batallas a sus mejores soldados, y realmente en realidad no es una prueba, sino nosotros mismos nos provocamos debido a nuestra maldad esa tribulación. ¿Cómo nos encontraría Cristo cuando con cualquier cosita nos vamos para abajo? En la actualidad veo muchos hermanos que simplemente han reflejado que nunca nacieron de nuevo, que realmente ellos dicen que creyeron en Cristo, pero su fe no se ha reflejado en una fe genuina, una fe que tiene su confianza sobre la roca. Cristo comparó, ahora sí, que estuviéramos asentados la casa sobre la roca. Cualquier casa que esté sentada sobre la roca no va a ser derribada, pero cualquier casa que no esté sentada sobre la roca, cualquier cosita lo va a derrumbar. Cualquier cosita. Ahora sí, como la historia de los 3 cochinitos con el lobo. La última casa fue la que no se derribó, porque estaba bien cimentada. De la misma manera, el ser humano, si no está cimentado en Jesucristo, que es la roca de la salvación, va a ser desmenuzado. Hoy veo muchos hermanos que con esta pandemia viven con el temor a la muerte. Y al temer a la muerte, están menospreciando lo que Jesucristo dijo, que no solo vino a darnos salvación y a perdonar nuestros pecados, sino a librar a todos aquellos que por miedo a la muerte estuvieron sujetos a esclavitud toda la vida. Cristo vino a decir, no solo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. De la misma manera en que me voy, yo volveré con ustedes, yo volveré por ustedes. Pero el cristiano, que se dice cristiano, cree que muere y ya se acaba todo. Está tan apegado a las cosas terrenales que no mira las cosas de arriba. Y eso solo refleja que ama al mundo. Y todo aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que realmente ama a Cristo está dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Esa es la evidencia de un nuevo nacimiento. El fruto que produce, frutos dignos de arrepentimiento. Que ves la cruz, ves lo que Cristo pagó por ti. Te enamoras tanto de lo que Cristo hizo por ti, que el siervo no es más que su Señor, que darías la vida por tu maestro, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, como lo hicieron los primeros mártires de la iglesia primitiva. Pero no, ahorita todas las personas andan con un temor increíble. Si realmente crees en Cristo, el amor no debe ser parte de tu vida, porque el perfecto amor que es Jesús echa fuera, expulsa el temor. Piensa verdaderamente si has nacido de nuevo hoy, hermano. Si realmente naciste de nuevo o simplemente fueron puras palabras. Es pura sentimentalismo. Piensa realmente si estarías dispuesto a dar tu vida por Jesucristo. Si realmente confías en que vivas o mueras del Señor eres. Escrito está que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué tanto miedo te da? Si los salmos dicen, tus ojos vieron mi embrión, mi cuerpo en formación, y en tu libro estaban escritos cada uno de mis días, sin que fueran contados uno solo de ellos. Jesucristo ya sabe todo. Él da la vida y Él la quita. Pero el problema es que el ser humano vive atemorizado.
con temor a la muerte, entonces refleja que no ha nacido de nuevo. Refleja que verdaderamente su fe, no es fe genuina, es mero sentimentalismo. Reflexiona hoy, y si no has nacido de nuevo, si sigues teniendo miedo, busca al Señor con todo tu corazón. Búscalo, porque el Señor está a la puerta y llama. Y si le abres la puerta, cenará contigo, se sentará y cenará contigo. Pero debes de reflexionar si realmente naciste de nuevo o no has nacido. Mucha gente se ha venido para abajo. Vaya, mucha gente ha dejado siquiera de orar. Perdió la esperanza. Y la Biblia dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿qué soportará el corazón abatido? El corazón que dejó de tener esperanza en Cristo. Reflejó que nunca creyó en Él. El verdadero cristiano no es el cristiano que no se equivoca o que no falla, sino el cristiano que persevera. Esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de obstáculos. Y el que persevera la meta refleja que realmente nació de nuevo. Refleja que verdaderamente ama a Jesucristo. Su amor no es perfecto, pero lo ama y le busca con todo su corazón, a pesar de sus fallas y equivocaciones. Pero si en esta pandemia tus pensamientos son, me voy a morir, y no Jesucristo es la resurrección en la vida, tú no has nacido de nuevo. Reflexiona bien y busca al Señor con todo tu corazón antes de que sea tarde, porque el Señor está cerca.